Pues bueno, bonito día a todos. Espero disfrutando donde estén. De nuevo, provechito. Pero bueno, hoy la idea es, como los jueves, volver a estudiar una canción. Y pues, esta semana un amigo me compartió una canción que me movió, así que pues, desde ahí compartir. Entonces la canción habla del Shira Shirin. Estamos en el capítulo quinto. En Shira Shurim, el cantar de los cantares, como van a ver, parece un diálogo a simple vista, simplemente parecería un diálogo a simple vista entre el amado y su amada. Entonces dice así, eh, dice, en este momento empieza a hablar la amada, ya como digo, está en el capítulo 5, entonces ya tiene mucho contexto, pero empieza así, nomás para ver las palabras, hasta dónde pueden llegar palabras de Tanaj y cómo se mueve. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado llamó. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza se ha llenado de rocío, mis mechones con la llovizna de la noche. Y responde, ya me he quitado la ropa, ¿cómo he de vestirme de nuevo? Ya me he lavado los pies, ¿cómo he de ensuciarlos de nuevo? Mi amado extendió su mano por la hendidura de la puerta, y mis entrañas se conmovieron por él. Me levanté para abrir a mi amado, y mis manos goteaban almizcle. De mis dedos corrió el almizcle sobre el pestillo de la cerradura. Abrí a mi amado, pero mi amado ya se había dado la vuelta y había partido. Mi alma se había salido conforme él hablaba. Lo busqué, pero no lo hallé. Lo llamé, pero no me contestó. Entonces, la canción que vamos a escuchar hoy tiene que ver con eso, pero quería un poco leer lo que decía Shira Shirim para entender lo que habíamos dicho, la profundidad, la poesía con la que en general cosas como el Shira Shirim se expresan, pero específicamente en la Kabbalah, que es lo que quería compartir hoy, esta relación del amado y la amada. La Kabbalah, como dijimos, tiene esta forma de embestir toda cosa que quiere enseñar, cosas profundas que quiere enseñar, las embiste, como dijimos, en una historia, las embiste en ejemplos, sí, en ejemplos que de la manera, uno transmite la historia y el receptor, en vez de recibir algo elevado y profundo que podría no entender, al disfrazar esta enseñanza en un ejemplo, en una historia, permite que el receptor desembista en sí mismo el mensaje, desembista en sí mismo la enseñanza y la reciba para él, que es lo que dijimos que la Kabbalah, y más cuando habla de cosas profundas, siempre hace. Y pareciera ser que si uno lee la Kabbalah, y no solo la Kabbalah, también como vemos ahorita Shira Shirim, el ejemplo constante y más repetido es sin duda alguna el ejemplo del amado y su amada, del ejemplo de la unificación, de unirse a alguien más, la unificación de emparejarse, como se en hebreo es zivug, o el ijud. Siempre, constantemente la Kabbalah está hablando del ijud, del zivug, y empieza a poner todos estos ejemplos, principalmente de amor, donde uno puede entender. Entonces, algo que primero hacer hincapié es que siempre el lenguaje de la experiencia, el lenguaje más profundo de comunicación es a través del lenguaje de la experiencia, donde yo puedo compartir una experiencia que el otro probablemente ya ha vivido, no igual que yo, pero tiene ahí una referencia, un perfumito de la experiencia que él tuvo, y desde ahí la otra persona puede recibir esa enseñanza. Entre más profunda haya sido la experiencia, entre más profunda haya sido la sensación de experiencia que yo tuve, el lenguaje con el que el otro me hable, el ejemplo que el otro me diga, va a provocar con mucha mayor facilidad que yo alcance o que yo disfrute o aprenda de ese mensaje. Entre más fuerte la experiencia, más aprendizaje, o más fácil desembestir y quedarme con la perla del mensaje que el otro me está dando. Por lo tanto, no es tanta sorpresa que la experiencia humana, donde más canciones hablan, donde más música se ha hecho al respecto, donde más poesía, donde más es el tema del amor, el tema del vínculo de pareja. Entonces el Zohar no es como se dice, no, también entra en eso, o sea, comprende el poder de una experiencia humana, de una relación de pareja, de una relación de intimidad y de amor, y por lo tanto el Zohar constantemente va a hablar en ese ejemplo para
siempre que quiera denotar, ahorita lo vamos a explicar, pero siempre que quiera explicar una experiencia muchas veces, sí, una experiencia bastante profunda, muchas veces la da en el lenguaje de, de amor, del amado y su amada, de lo masculino y lo femenino, y en general todo, casi todo el Zohar está construido en lo masculino y lo femenino y la unión de esas dos partes. Entonces, uno es la experiencia humana misma de la pareja y del amor, pero la otra es lo que eso significa, o sea, porque al final la experiencia te puede, o sea, el lenguaje te puede dar nada más hints, ¿no? Te puede dar como ideas. Incluso que no está hablando del lenguaje, incluso que en el ejemplo esté hablando del amor de la pareja del hombre y la mujer, en la profundidad no está hablando solo de eso, está hablando de la experiencia interna de cómo se siente el amor y cómo eso se puede expandir también a otros lugares. Entonces dice el libro, ya que entramos en Kabbalah el lunes, dice este libro para explicar esto. Entonces dice, va a explicar un poco la parte sobre la unificación y la pareja, sobre el Ijud y el Zivug. Hay un concepto que es Ijud, que es el vínculo profundo, la unión, unificación, y hay el concepto de pareja, que es igual es un vínculo de unión, pero es un vínculo que no siempre que hay pareja hay esa unión profunda. Entonces son dos conceptos distintos, pero sobre eso quiere empezar a hablar aquí el libro. Y se conoce el concepto en Kabbalah, voy a mencionar algo del lenguaje de Kabbalah también, dice, pero es Dujra Bet Nukva, o es lo masculino y lo femenino, o el Mashpia y el Mekabel, también se utiliza el Mashpia, es el que emana, el que da, y el Mekabel es el que recibe, el que contiene y mucho más que eso. Y entonces empieza diciendo así, dice, en la Kabbalah está, recordamos, bastantes veces está recordado el concepto de masculino y femenino, el concepto de la unificación, de la unión entre ellos. De tal forma se explica constantemente en el Zohar y en la Kabbalah que uno podría empezar, que uno podría decir que esto es digamos, la base o el ejemplo o la forma merkazí, como más, o sea, la forma principal en todo el Mealej, en toda la continuidad de la Torah de la Kabbalah. O sea, si uno estudia Kabbalah, podría decir que el ejemplo principal que se menciona es la unión de lo masculino y lo femenino, la unión de pareja. Por eso se puede, el Shalom Bait, el Shalom es la vasija principal que sostiene la bendición. Y constantemente la intimidad, porque no solo es la unión o el emparejamiento, sino el Zohar, como vemos, el Shir Hashirim, y muchos hablan también de la parte íntima, de la experiencia otra vez, de esta experiencia profunda que de alguna forma todos hemos vivido, ya sea puede ser de esta experiencia de amor, puede ser desde niños como en un noviazgo, sí, en algo mucho más corto pero muy profundo y otro lo han experimentado en pareja, pero cuando hay Shalom Bait en pareja, existe la intimidad correcta, el Shalom en la casa, uno es una experiencia muy profunda, entonces uno dice la Kabbalah, podríamos decir que el ejemplo principal que utiliza la Kabbalah es la unión de lo masculino y lo femenino. Por lo tanto, si es así, es muy importante entender estas cosas bien, de una forma interna y profunda, y no solamente quedarse con el ejemplo externo, ¿no? La intimidad, la unión, sino entender a profundidad qué es este concepto de intimidad de unión. Entonces, primero dice, ahora hay que ver el concepto del zivug, de emparejarse, de lo masculino y femenino, no es simplemente o más que solamente un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que quiere decir cuando la unión o el emparejamiento de lo masculino y femenino, su tema que quiere decir en profundidad es la emanación de luz del potencial del dador del masculino a, ya no al potencial, sino al coaj, a la expresión del receptor. Entonces, el masculino se dice que es el mashpia, el masculino siempre se utiliza como el que da, el que emana esa vitalidad. Y el nukba, y lo femenino siempre es este contenedor, es el que recibe. Y el receptor es el mekabel, lo femenino, que es lo que recibe. La intención de recibir es para poder revelarse de una manera más, no más baja, pero más, más densa, más material. Entonces recibe con la intención de revelarlo, ¿sí? Incluso a lo mejor en un nivel más bajo, en menor potencial. O sea, el potencial se da, es el que emana, para que el receptor lo reciba y lo exprese.
Y también se podría decir que es un ejemplo perfecto, como lo que empezamos a ver el lunes, como el Ein Sof, la luz infinita, o sí, la Or Ein Sof, es el que emana, y emana su luz hacia todos los receptores. Entonces el ejemplo de masculino y femenino es el mismo ejemplo que podríamos decir con Dios hacia nosotros como receptores, hacia sus criaturas. A cada nivel y nivel de cómo va esta luz divina, esta luz infinita, cómo se va de alguna manera densificando, se va bajando, cada nivel y nivel, se podría decir que siempre el nivel más bajo de algo se considera lo femenino como el receptor de un nivel más arriba. Porque el nivel de abajo siempre lo que hace es recibir esa luz, ese potencial, y de alguna manera densificarlo o expresarlo en este espacio aquí abajo. La luz divina pasa por ciertos filtros que se van densificando hasta que se expresan acá abajo. Por lo tanto, siempre decimos que el nivel mayor es el que emana al receptor, o sea, al nivel más abajo. No más abajo como que es mejor o peor, sino como que cuando se utiliza el lenguaje de más abajo, se utiliza el lenguaje como diciendo, se densifica más. Ok, entonces siempre se menciona este lenguaje, en Kabbalah se dice Zerampin Benukva, cuando se habla este potencial, esta energía que va bajando, se podría decir Zerampin, y Nukva es la que recibe. Quiere decir, uno es el masculino que forma, que en potencial emana, saca, y el Mecabel el que recibe, ok, otra vez, para revelar las criaturas. Ok. Entonces recibe la luz de arriba el masculino, recibe desde el Moaj, desde la Sefirot de arriba, y se lo entrega a lo femenino para que le dé figura, forma, revelación, límite a la luz divina. Ok. Por eso siempre la fuerza de definir, la fuerza de dibujar, de formar y expresar siempre es llamado nukwa o femenino. Por este concepto de emparejarse y de vínculo profundo y unión de pareja, al igual que en intimidad, al igual que sí, al igual que en todo este proceso que vemos desde el enamoramiento hasta el momento de intimidad donde se genera vida. O sea, después de que se genera toda esta unión, es increíble que el resultado de una unión en la mayor intimidad, en ese momento es donde se está creando la vida. Entonces uno podríamos decir que la intimidad o el vínculo, o la unión entre lo masculino y lo femenino, ¿sí? Es meter la luz dentro o emanar la luz, introducir la luz dentro de la vasija, ¿no? Dentro del receptor. Y siempre que recordemos esta unión de pareja, lo que estamos diciendo en otras palabras es la intención o el momento de la introducción de la luz divina, de luz infinita, de los niveles superiores a un nivel inferior a ella. Es pasar la vitalidad o pasar la luz. Siempre que se hable de unión, y es increíble que es lo mismo en la expresión física, lo que se está tratando de decir es la introducción de la luz de lo masculino hacia el receptor de lo femenino. Y en otras palabras, es la luz divina en el momento de cuando decimos vamos a unificar, en aras de la unificación de algo, cuando queremos unificar las cosas, es básicamente pasar la luz de su estado de potencial a su nivel inferior, donde se vaya a expresar. Ok, siempre el que da, siempre lo que da es masculino, siempre lo que recibe se dice lo femenino. Y no entenderlo nada más como que es el hombre y la mujer, sino lo masculino y lo femenino, porque el potencial que existe en todos nosotros interno también es de masculino y de femenino. Nuestra relación con Dios es de masculino y femenino. Nuestra relación entre Am Israel y Dios también es masculino y femenino. Constantemente somos o receptores o dadores. Constantemente estamos o creando luz, bajando luz o lo estamos manifestando. Por lo tanto, todo tipo de unificación es básicamente, repite otra vez el concepto, yo mismo para que quede claro, es introducir la emanación, introducir la vitalidad del Shefa, de la luz suprema, hacia la vasija que recibe y expresarlo más dentro de estos mundos. Uy. Em,
Ok, entonces siempre que, ahora, esto es en general el emparejamiento, pero ya cuando hablamos de Ijud, cuando hablamos de unificar, el Ijud, la unión tiene dos conceptos que están introducidos o están embestidos uno en otro. El primer concepto es tratar de mostrar en ejemplo la esencia de la emanación, la esencia de este concepto de emanar algo, de dar algo. Sí, quiere decir que pase la luz de un lugar y que pase la abundancia de un lugar a otro lugar. Entonces, por una parte, cuando se dice que algo se une, lo que está tratando de dibujar en el ejemplo, sentir o poder sacar de esa experiencia es tratar de entender el concepto de pasar vitalidad de un lugar en potencial masculino a un lugar de recepción femenino para que eso se pueda terminar expresando. Obviamente la creación de vida, la creación de un hijo es un ejemplo perfecto para eso. Entonces, lo primero que se habla de la unión es tratar de figurar este ejemplo. Es decir, que pase la luz y la abundancia de un lugar hacia otro lugar. Pero la otra cosa que se quiere mostrar cuando decimos que se unen las cosas es que estamos tratando de decir que en el momento de la unificación, en el momento de la unión, de la intimidad, estas dos partes, lo masculino y lo femenino, se están haciendo una sola cosa, ¿no? Beayule basar ahad, y serán una sola carne. Entonces, por una parte estamos hablando del Shefa, quiere decir de la vitalidad que pasa de un lado a otro, pero de otra forma lo que también está tratando de enseñar que algo se unifica, estás diciendo que por medio de la cercanía entre uno y el otro, en el momento de la unión, esas dos cosas se consideran una sola. Y lo que se revela en ese momento es que en realidad son una sola cosa y no son dos cosas distintas. Por eso los ejemplos y por eso el Kodesh HaKodashim es como el momento, el lugar de intimidad. Constantemente es el momento de la unión de las cosas. Cuando siempre que vamos a decir, por ejemplo, vamos a hacer una mitzvah, hay un texto en casi todos los sidurim que dice Leshem Ehud Kudsha B'richu Shechinte. Me dispongo a hacer esta mitzvah en aras de la unificación de Kucha Beriju, quiere decir, digamos, de esta parte masculina, Ushjinte y su Shejinah. O sea, constantemente cuando vamos a poner intención de hacer cosas, también nos dicen que busquemos esta unificación. Y en el dibujo, en el ejemplo que trae siempre el Zohar, donde podemos entender es en el momento, es la intimidad. Quiere decir, en la intimidad vemos dos cosas. Uno es la emanación misma, el pasaje donde se genera vitalidad de un lado a otro para crear vida, pero el otro que también dibuja mucho es la unificación, es una sola cosa. En ese momento se revela que en verdad esas dos cosas distintas, diferentes potenciales, se unen en uno. Y no son dos, no solo es uno. Porque en realidad cuando se aumenta la luz del potencial hacia el receptor, se revela que todo el potencial, toda la fuerza y la existencia pareciera ser que no es del mashpia. O sea, en el momento. Ok, uno podría decir que cuando una madre tiene un bebé, podría decir que pareciera ser que es todo el trabajo de lo femenino, ¿no? La cargó 9 meses, se vio 9 meses, lo sufrió, lo sacó, el parto, todo. Si uno diría, pareciera ser muy claro que es un trabajo solo de la madre, como que este bebé viniera de la madre. Pero si nos vamos desde el lugar donde se formó, nos daríamos cuenta que toda la semilla, que todo el potencial fue generado de lo masculino. Entonces uno diría, bueno, entonces ¿qué es masculino y femenino? La respuesta es no. El bebé, la vida que se forma, lo que revela es que en realidad siempre fueron solo uno. Eso es lo que está tratando de decir. Y cada uno de estos dos temas provocan uno a otro. Porque por medio que se revela, se revela el shefa o se revela el mashpia, se revela el emanador o la emanación dentro, en el momento que se revela la emanación dentro del receptor, y no solo se unen, existe el deseo de esta unificación para ser solo uno. Entonces, en lo masculino que se genera un deseo para seguir regalando, seguir dando, seguir dando más y más y más. En el momento que se revela que hay este deseo compartido de ser uno, entonces del lado de lo masculino lo único que se genera es mayor ganas de dar, mayor ganas, mayor vitalidad, y por medio de eso, de este deseo de unirse, de la revelación de que son realmente uno, se revela la expresión. Sí, así es. Entonces, pero le más esto, entonces vamos a pasar al ejemplo de nosotros con Dios. Entre más, bueno, perdón, voy a decir nomás un ejemplo más. Dice, le más, o sea, si queremos ver constantemente el,
La unión viene primero y el paso de vitalidad viene después. Siempre la unión es primero y después de la unión viene el momento de emanación. No hay shefa, no hay vitalidad, no hay sí, no hay esta emanación de abundancia o de bendición sin haber primero una unión. Por lo tanto, siempre que uno está buscando unificarse a algo, en este ejemplo con Dios, siempre que yo quiero unificarme a mi creador, en el ejemplo de lo masculino y lo femenino, siempre que quiera haber una verdadera unión, no solo un emparejamiento, cuando se quiera ver una unión profunda, siempre tiene que empezar, y taruta de letata se llama. En Kabbalah se dice es con un despertar femenino, con un despertar desde abajo. Quiere decir, siempre tiene que haber deseo femenino, se llaman también las aguas femeninas en Kabbalah. Para que haya una unión verdadera, el que da siempre está lleno de vitalidad y siempre quiere pasar. Simplemente el Keli, el receptor, es el que tiene que elevar sus aguas femeninas, llegar a ese momento de la unión. Cuando se genera la unión, ahí pasa toda la abundancia. Toda unión tiene que empezar por un despertar femenino, por un despertar de abajo, por un deseo profundo de unirse. Por lo tanto, igual con Dios, para que haya ese pase de abundancia, lo que significa eso para cada quien, para que haya esa emanación divina, siempre tiene que haber un despertar de abajo. El de abajo siempre tiene que abrirse y decir, estoy aquí. ¿Sí? ¿Y qué es un despertar desde abajo? Uno puede ser el reconocimiento que lo masculino y femenino en realidad somos uno. Somos parte de un mismo sistema, simplemente con otra chamba. Uno es el que pasa, el que emana, y el otro es el que recibe y expresa. Pero recordamos y anunciamos que somos un solo uno. Cuando se despierta el deseo femenino, el deseo de nosotros para unirnos a nuestro creador, en ese momento lo que estamos tratando de decir es que realmente somos solo uno. Uno expresa y uno da. ¿Y cómo revelamos esto? Muchas veces con acciones buenas, con intenciones buenas y con pensamientos buenos. El despertar tu pensamiento, el despertar tu intención, el despertar una buena acción desde acá, desde abajo, incluso sin inspiración, lo que estás haciendo es elevar estas aguas femeninas, este deseo por ser solo uno y llega a la unión. Y todos los ejemplos son así: Shabbat con la semana, o sea, Dios con su pueblo, como dijimos, masculino y femenino, y bueno, el mundo está construido desde esta forma. Y cuando uno despierta las aguas femeninas, en ese momento se genera la unión y se revela se expresa en profundidad de las cosas que realmente todo era solo uno. Por eso dice la Torá, por eso dice Hashem, no me acuerdo dónde estoy citando, pero es Dios, su Torá y Am Israel, o Dios, su Torá e Israel, somos solo uno. Uno dirá, ¿cómo puede ser solo uno si nosotros somos la expresión o la creación, la densificación de esa luz? No, realmente se revela que todos somos uno. Y eso mismo despierta esas aguas femeninas para subir más, para que haya más. Entras en este círculo virtuoso de unión, de unión, de unión. Y por eso el Shalom Bait puede ser tan dulce o tan pesado, porque cuando hay unión, si no hay Shalom Bait, cuando hay unión de Shalom Bait, cuando hay este despertar femenino, cuando hay esta entrega de lo masculino, cuando no hay distracción y se pueden unir de verdad, puede ser que se genere una paz interna de los dos lados, ¿no? Como que el flujo está constante. ¿Y qué sucede con eso? Que el flujo quiera continuar y continuar y continuar y continuar. Ok. Esto mismo se puede lograr también cuando uno mismo reflexiona y primero simplemente se considera el mismo como una merkabah. Yo soy la vasija, o yo soy el keli, el utensilio, la herramienta de expresión divina. Entonces, también incluso en meditación, incluso simplemente en pensamiento, reconocerte como merkabah, reconocerte como eso mismo genera un despertar de tus propias aguas femeninas, se elevan y se unifican. Entonces, desde ahí, desde ahí quiero compartir la canción. La canción, como dije, es en este ejemplo de Shira Shirim. La voz de mi amado llama, ábreme, amada mía, querida mía. Constantemente en la Torá vemos la historia de Ruth, Shira Shirim y muchas historias más, que nos ejemplifica este concepto de la pareja, del amado y su amada, para entender dos cosas. Uno, el potencial que hay entre el amado y la amada, o muchas más, pero uno, el potencial que hay entre el amado y la amada, y el otro, el potencial también que hay entre el amado y la amada, pero entre nosotros y nuestro creador. Así que tengamos el mérito todos de tener Shalom Bait, de tener amor, de reconocernos si estamos en pareja y en familia, como parejas, como familia, pero si nos reconocemos también como masculinos y femeninos dentro de nosotros, o como masculinos y femeninos nosotros con Dios, lo que vas a generar este círculo virtuoso de
potencial expresado, para que eso siga, para que la llave siga fluyendo y que así sea. Bendiciones para todos. Les voy a compartir la canción, espero la disfruten. Es de aquí un cuate de México, John Urfali, así que bonito día y un segundito y empieza. פתחי לי אחותי רעייתי יונתי דמתי שראשי נמלטה על קבוצותיי רסיסי Hazak Baruch. Gracias, Sion. פשטתי את כותונתי ככה אל בשינה רחצתי את רגלייך אחת ענפם דודי שלח ידו מן החור ומאיימו עליו קמתי אני לפתוח לדודי ידיים עטפו מור וצביעותיי מור עובר על כפות המחמור פתחתי אני לדודי ודודי חמה קבע כל דודי דודי דופק כל דודי דודי דופק כל דודי דודי דופק כל דודי דודי דופק כשרציתי לא רצית עכשיו שאתה רוצה אני רוצה כי חולת ואני כל דודי דודי דופק כל דודי דודי דופק כל דודי דודי דופק כל דודי דודי דופק כי חולת ואני כל דודי דודי דופק Así es, la voz de mi amado llama. Que tengamos todos la bendición y el mérito de sentir amor entre masculino y femenino, intimidad entre masculino y femenino, intimidad y amor propio, intimidad y amor de nuestro Creador. Están muy bendecidos. Amén. Bonito día. Amén, gracias. No sé si alguien, alguna pregunta o lo que sea. Estén felices. Gracias, Sion. Gracias. Gracias. Gracias, Sion. Hoy creo que no se escuchó, ¿o sí? Pero bueno, era nomás que sean muy bendecidos con amor propio, amor de nuestro Creador y amor en pareja. Besrat Hashem todos. Bonito día. Amén, gracias. Amén, gracias. Gracias.